Pocos conocen este detalle de la Biblia. Cómo Dios pudo elegir a alguien que nadie veía, nadie respetaba y nadie esperaba. ¿Qué ocurrió en el silencio de los campos cuando el cielo decidió llamar a un pastor olvidado? Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y prepárate para una de las historias más impactantes jamás contadas en las Escrituras. En una época marcada por la inestabilidad, Israel vivía días de confusión espiritual y política. El pueblo había pedido un rey para ser como las demás naciones, y Dios permitió que Saúl ocupara el trono, alto, fuerte, imponente a los ojos humanos. Pero con el paso del tiempo, el corazón de Saúl se apartó. La obediencia fue sustituida por el orgullo, y la voz de Dios dejó de ser prioridad. Lo que parecía un reinado prometedor se transformó en una advertencia eterna. Dios no mira como mira el hombre. En ese contexto, la voz del Señor volvió a escucharse, esta vez dirigida al profeta Samuel. Dios habló con claridad. Había rechazado a Saúl como rey y ya había escogido a otro, a no un guerrero famoso, no un líder reconocido, sino alguien cuyo nombre ni siquiera estaba en la mente de los hombres. Dios ordenó a Samuel ir a Belén, a la casa de Isaí, porque allí estaba el elegido. Samuel obedeció, aunque con temor. Belén era un pueblo pequeño, aparentemente insignificante. Al llegar, Isaí presentó a sus hijos. El primero fue Eliab, alto y fuerte. Samuel pensó de inmediato que ese debía ser el ungido. Pero Dios lo detuvo. No mire su apariencia ni su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor miraba algo mucho más profundo, el corazón. Uno tras otro, los hijos de Isaí pasaron frente al profeta, Abinadab, Sama, y otros más, han todos rechazados. La tensión crecía. ¿Cómo era posible que ninguno fuera el elegido? Samuel preguntó si esos eran todos sus hijos. Isaí respondió casi con indiferencia que aún quedaba el menor, el que cuidaba las ovejas. Ese detalle lo cambia todo. Mientras sus hermanos eran presentados ante el profeta, él estaba solo, en el campo, lejos de la mirada de los hombres. Nadie lo llamó, nadie lo consideró digno de estar allí. Pero Dios ya lo había visto desde antes. Si esta historia ya te está hablando, deja un comentario y escribe que Dios ve lo que otros no ven. Mandaron a buscarlo. Cuando David llegó, cubierto del polvo del campo, con rostro joven y mirada sincera, Dios habló de nuevo. Levántate y úngelo, porque este es. En ese instante, Samuel derramó el aceite sobre su cabeza. El Espíritu del Señor vino sobre David con poder desde aquel día. Nadie aplaudió, a nadie celebró, pero el cielo había tomado una decisión irreversible. David regresó al campo. No hubo corona, no hubo trono inmediato. Solo silencio y espera. Dios lo había llamado, pero el proceso apenas comenzaba. Allí, entre ovejas, David aprendió a confiar, a adorar y a pelear batallas invisibles. En soledad enfrentó leones y osos, defendiendo lo que le fue confiado. Cada victoria en secreto lo preparaba para algo mucho mayor. Mientras tanto, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu de tormento comenzó a afligirlo. En su desesperación, buscaron a alguien que supiera tocar el arpa para traer alivio. Y así, de manera sorprendente, David fue llevado al palacio. El mismo joven ignorado ahora calmaba el corazón del rey con su música. Dios estaba alineando cada detalle, aunque nadie lo notara. Pero lo que ocurre después es aún más impresionante. Israel enfrentó a un enemigo aterrador, a Goliat, el gigante filisteo. Durante 40 días desafió al ejército del Dios viviente. Nadie se atrevía a enfrentarlo, ni siquiera Saúl. El miedo dominaba el campamento. David llegó solo para llevar provisiones a sus hermanos. Escuchó las burlas del gigante y algo ardió en su interior. ¿Quién es este incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios vivo? Mientras otros veían tamaño y fuerza, David veía una ofensa contra Dios. Esa diferencia lo separó del resto. Fue llevado ante Saúl, quien dudó, era apenas un muchacho. Pero David no habló de su fuerza, habló de su Dios. Contó cómo el Señor lo había librado del león
y del oso, y declaró con fe absoluta que ese mismo Dios lo libraría del filisteo. Si crees que Dios sigue levantando a los que confían en Él, comparte este video con alguien que necesite esperanza. David rechazó la armadura del rey. No estaba acostumbrado a ella. Tomó su honda, 5 piedras y caminó hacia el gigante, no con miedo, sino con convicción. Goliat se burló, pero David respondió con palabras que resuenan: hasta hoy tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. La piedra salió disparada y el gigante cayó en un solo golpe, una victoria imposible para la lógica humana. El campo quedó en silencio. Luego estalló en celebración. El nombre de David comenzó a ser conocido, pero también nació la envidia en el corazón de Saúl. A partir de ese momento, David vivió entre promesas y persecuciones. El mismo rey que lo había llamado intentó matarlo. David tuvo oportunidades de vengarse, pero no lo hizo. Respetó el tiempo de Dios. Sabía que el llamado no se adelanta por la fuerza, sino por obediencia. Años pasaron. Cuevas, huidas, traiciones, momentos donde parecía que todo se había perdido. Pero Dios no había olvidado su promesa. El llamado seguía vivo, y finalmente el día llegó. Saúl murió en batalla y David fue reconocido como rey, primero sobre Judá, luego sobre todo Israel. El pastor se convirtió en rey. El olvidado fue exaltado, no por su apariencia, sino por su corazón. Dios cumplió lo que había dicho, porque cuando Él llama, nada puede impedirlo. Tal vez hoy te sientes como David en el campo, invisible, ignorado, cuestionado. Pero Dios te ve. Él conoce tu nombre y tu proceso. Esta historia no es solo del pasado, es un mensaje vivo. Dios sigue llamando a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. No importa cuánto tiempo pases en silencio, el aceite ya fue derramado. Si esta palabra habló a tu vida, escribe en los comentarios: yo confío en Dios. Dale like a este video y suscríbete para seguir viviendo las historias de la Biblia. JM.